Bienvenido una vez más a este espacio de conexión y crecimiento interior. Por lo tanto, el tema que es necesario que conozcamos el día de hoy es cómo yo aprendo a identificar esos miedos ocultos y a liberarlos. ¿Ok? ¿Sabía que muchos de tus bloqueos no vienen de lo que tú temes conscientemente, sino de miedos ocultos que ni siquiera reconoces? Entonces, hoy voy a mostrarte cómo tú puedes identificarlos, cuáles son los más importantes, cómo liberarlos para que tú puedas vivir una vida mucho más armoniosa, equilibrada y poder vivir en paz y con libertad. Pero primeramente es necesario definir qué son miedos ocultos. Bueno, simplemente son aquellos que tú no reconoces conscientemente, pero afectan tus emociones, tu comportamiento y tus decisiones. A diferencia del miedo visible, que cuando tiene un miedo visible es que tenemos miedo a las alturas o tenemos miedo a hablar en público. En cambio, los miedos ocultos son sutiles y se manifiestan a la hora del día a día de tu vida, como ¿qué? Con ansiedad, con frustración o con sabotaje personal. Y muchos de esos miedos ocultos tienen que ver con el trasfondo de la niñez, es decir, con traumas no resueltos, con experiencias pasadas dolorosas que te tocó vivir y experimentar, o simplemente esas creencias limitantes con que fuiste formado y educado. Entonces muchas veces puedes estar bloqueando cualquier crecimiento, bien sea personal, bien sea laboral, es decir, académico, profesional o afectivo, sin que te des cuenta. Entre los más significativos les voy a mencionar que son 4. El miedo a no ser suficiente o a fracasar. Número 2, miedo a perder el control de tu vida y de tus emociones. Número 3, miedo a la crítica o el juicio de los demás. Y número 4, que es la última, que es miedo al rechazo o miedo al abandono. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a enfocar un poquito más la explicación, porque ¿qué pasa? Cuando yo soy un adulto, que yo tengo miedo al rechazo, bueno, simplemente si te ocurre eso es porque pasa que usted tiene una herida de rechazo. ¿Ok? Originada por el padre de su mismo sexo. Porque ¿qué pasa? O lamentablemente tuviste alguna experiencia dolorosa del cual ya te hicieron eso, el rechazo, y ya tú estás a la defensiva, que cuando a la hora de vincularte en una relación de pareja, tú antes que la otra persona te rechace, tú lo haces con anterioridad y saboteas la relación, que sea él o ella la que toma la decisión de cortar ese vínculo o simplemente desaparece la vida de él o de ella. Eso puede ser una causa. O también en la hora de laborar va a ocurrir muchísimo el sabotaje. E incluso la herida de rechazo se te va a dar muy a menudo, no siempre, pero también en el área laboral. Y va a ser con personas de tu mismo sexo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esto es un conflicto que usted tiene interno, una herida de la niñez, originada por el padre del mismo sexo. ¿Y qué pasó allí? Bueno, simplemente usted la herida de rechazo es muy profunda y muy dolorosa porque eso está ya antes de que usted naciera. Muchas veces a lo mejor usted viene de un hogar donde usted nació por accidente, es decir, no lo esperaban o no era el sexo deseado. Entonces ya desde la concepción ya usted tiene marcado si el despertar de esa herida viene de allí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted empieza a formarse, a crecer, usted va a ser una persona que se va a sentir rechazado, pero de manera interior. Y sobre todo, usted se va a sentir una persona rechazado con respecto a su derecho de existir. Porque la herida de rechazo tiene que ver con el ser, con lo que realmente eres, con tu autenticidad. Entonces, la máscara que te vas a colocar para defenderte y protegerse es el huidizo o la huidiza, porque en los dos casos ocurre también. Y el mayor temor que vas a tener es el pánico. Entonces, ¿qué pasa? A la hora por lo menos de vincularte, tú siempre vas a expresar el no quiero. Le puedes decir a esa persona, la puedes rehusar, porque eso es lo que significa el rechazo, es rehusar, no desearla o no desearlo, tenerla o tenerlo cerca a esa persona, o no desearla o no desearlo, tenerlo en tu vida. Eso significa portar esa herida, que tú la hagas o te la hagan a ti. Entonces la expresión es esa, no quiero. Ahora bien, con las de abandono es diferente,
porque como ya le dije, la de rechazo tiene que ver con el ser, pero la de abandono tiene que ver con el tener y con el hacer. Cuando hablamos de tener, tiene que ser con la posesión, y cuando hablamos del hacer, tiene que ver con la acción. Esta es una herida generada por el padre del sexo diferente al tuyo. Entonces, ¿qué pasa? La expresión que vas a usar es no puedo, siempre. A la hora de vincularte en una relación de pareja, no puedo estar en tu vida, no puedo realizar aquella actividad o no puedo hacer aquel trabajo. Siempre vas a usar la expresión no puedo. Entonces, ¿qué pasa? Esta herida, por lo general, o tú la vas a hacer o te la van a hacer a ti. Abandonar a esa persona por algo o por alguien. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La máscara que tú te vas a colocar es el del dependiente. Y tu gran miedo es la soledad. Por eso que hay millones de seres humanos en vínculos altamente dañinos del cual le cuesta salir de ahí. Porque usted tiene esa idea profunda de abandono. Entonces, mientras usted no sane y se conecte sus sombras, que son esos, sus traumas, sus heridas, y usted no las sana, entonces usted a la hora de vincularse, usted va a tener relaciones altamente dañinas. ¿Ok? Y se va a quedar allí, en esa zona de confort. Porque aunque la vida te presente un escenario totalmente diferente y te enseñe que tienes una manera distorsionada de amar y que a la hora de vincularse, el amor es para sumar y para aportar, para sacar la mejor versión de ti, tú eso lo vas a rechazar, tú eso lo vas a patear. Porque vas a ir a lo que realmente sí conoces, a tu zona de confort, que es el dolor y el sufrimiento, porque eso es lo que para ti es familiar. ¿Ok? Entonces, ojo acá, la de rechazo tiene que ver con eso, cuando tú no deseas tener a esa persona en tu vida, ni cerca ni en tu vida. En cambio, abandono es cuando alguien se va de tu vida por algo o por alguien. ¿Ok? Son dos heridas totalmente diferentes. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar esos miedos ocultos? Bueno, simplemente, la clave aquí es de observar tu vida y tus emociones. Desde la conciencia, tienes que hacerte consciente de eso. Muchas de las experiencias dolorosas que te va a tocar vivir o estás viviendo, no tienes que buscar más bien ni juzgar ni criticar. Al contrario, verlo como un aprendizaje. Verlo que realmente esa persona te viene a mostrar tus sombras, que las tienes que integrar, que tienes que sanarlas, porque a lo mejor lo desconocía. Uno de los seres humanos que se relacionan con uno y que pasan en nuestra vida, algo nos viene a mostrar siempre. Positivo o negativo, solo tenemos que aprender cuál es el aprendizaje que me viene a enseñar y a mostrar. Y de esa perspectiva yo puedo lograr la madurez, puedo seguir con mi desarrollo y crecimiento personal. Y no quedarme en la situación de lastimera o de víctima de lo que viví o experimenté con ese ser o con esa persona. Entonces, cuando yo mantengo esa actitud de ver qué me viene a mostrar, porque todo lo que se repite en mi vida es porque algo me está mostrando que yo debo de sanar. Entonces, verlo como una bendición de que esta persona haya pasado por tu vida, aunque haya sufrido muchísimo. Porque simplemente él o ella la que tenía que mostrarte las cosas que tenía que sonar y saltar. Y que a la hora de vincularte no es la correcta. ¿Ok? Ahora bien, hay 3 métodos claros que te puedo mencionar para que tú aprendas a identificar esos miedos. Bueno, el primero es hacer una observación a tus reacciones automáticas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pregúntate, ¿qué situaciones me generan tanta incomodidad, tanta ansiedad, tanta angustia, tristeza, sin razón aparente? Esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Y cuáles son las señales? Bueno, esas emociones intensas ante cosas pequeñas que suelen ser indicadores de un miedo oculto. Por ejemplo, si al recibir un elogio te sientes incómodo o incluso desconfianza, o podrías tener miedo a eso, a un reconocimiento o sentir que no lo mereces. Eso, un reconocimiento laboral o tener una persona que te ame, te valore, te respete y te cuide y te protege. Entonces, sientes que no lo mereces. Entonces, bueno, tienes que observar por qué tienes esa reacción. Bueno, porque a lo mejor tienes estas heridas, la herida de rechazo y la herida de abandono. Otro método que tienes que tener en cuenta aquí, bueno, analizar esos patrones repetitivos. Vuelvo y lo digo, todo lo que se repite en mi vida, así sea con la misma persona o con las diferentes personas con quien yo me he relacionado, eso es lo que tú tienes que observar. Pregúntate, ¿qué decisiones
o qué comportamiento se repiten y que no me hacen sentir bien. Entonces, esa es la pregunta que debes de hacerte. Entonces, muchas veces las señales te van a mostrar eso con patrones negativos que van a reflejar esos miedos que no están identificados. Por lo tanto, es el que te quiero que lo entiendas y lo comprendas hoy en día, ¿vale? Con este tema. Y otra cosa, ¿cómo yo puedo analizar esos patrones repetitivos? Bueno, por ejemplo, si realmente tengo una oportunidad laboral, bien sea fuera del área donde vivo, o de ciudad o del país, que son importantes y que tienen que ver con tu conocimiento, con tus habilidades, con tu destreza. Entonces yo la rechazo porque yo tengo miedo a fracasar. Entonces, aunque tú tengas la capacidad, el conocimiento y eres apto para esa oportunidad laboral, resulta ser que yo tengo un miedo que indica un fracaso oculto. Entonces es importante que lo veas. Igualmente ocurre en una oportunidad en la hora de vincularte. Muchas veces tiendes a rechazar a esa persona o abandonarla o abandonarlo porque simplemente tienes miedo a que por esas experiencias pasadas que no has cerrado ese ciclo, a que eso se repita en tu vida. Entonces tienes que trabajar en eso, en esos miedos que tienes ahí ocultos, porque como le digo, esos miedos ocultos te van a boicotear, te van a sabotear cualquier área de tu vida, bien sea personal, bien sea profesional o bien sea afectiva, y muchas veces los desconoces, y por esto es este tema, que es necesario que lo aprendas y lo escuches. Aparte de eso, la autoindagación y respiración constante. Mira, esta es una técnica fácil y sencilla de hacer. Cuando usted le venga ese ataque de ansiedad, es decir, de angustia, usted simplemente, inhala y sostiene esa inhalación por 4 segundos. Lo cuenta mentalmente. Inhala y sostiene la respiración por 4 segundos. Luego, exhala, es decir, suelta la respiración, pero ahora con 6 segundos. ¿Ok? 2 segundos más. Así de fácil. Cada vez que usted le venga un ataque de pánico, de ansiedad, de angustia, usted respira, es decir, inhala y mantiene esta respiración y cuenta mentalmente 4 segundos. Y después lo suelta, lo exhala durante 6 segundos. Y ya verá que va a tener resultados satisfactorios. Y aparte de esto, si usted hace esta técnica que le estoy diciendo, fácil y sencilla, cuando usted le dé en cualquier parte de donde usted se encuentra, o haga también meditación, bueno, usted tiene que hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué siento cuando pienso en esta situación que me bloquea? Esa es la pregunta que debes hacerte. Y observa esas emociones, pero a través de la autocompasión, sin juzgarla, sin criticarla y anotarla. Trátate más con amor, con cariño. No seas tan duro contigo mismo o contigo misma. Ahora bien, ¿cómo yo aprendo a liberar esos miedos ocultos? Bueno, es fácil y sencillo en solo 3 escenarios. Acción, identificar, es decir, aceptación y la reprogramación mental. Cuando yo hago una aceptación, primeramente, que es una aceptación consciente, bueno, yo tengo que reconocer ese miedo sin juzgarte, sin ser tan duro contigo mismo. Está bien tú sentir miedo, porque eso es parte del ser humano, porque somos imperfectos. Entonces, cuando yo aprendo a aceptar que yo tengo ese miedo, esa inseguridad, esa tristeza o eso, rechazo, abandono, bueno, cuando yo lo acepto, yo reconozco que lo tengo, entonces eso reduce el poder que tiene el miedo sobre ti. Y a medida que tú vas poniéndolo en práctica, de ver por qué sientes esa emoción, por qué sientes ese miedo, entonces ya el miedo no va a tener más poder en ti a la hora de comunicarte, a la hora de desenvolverte o a la hora de tomar tus propias decisiones. ¿Ok? Segundo, una acción gradual. Como todo, yo puedo sentir, yo puedo pensar, yo puedo desear muchas cosas, pero en la vida todo requiere acción. Es como cuando tú le dices a una mujer o a un hombre, yo te amo, yo te quiero, pero está con otra o está con otro. Entonces hay una dualidad, es decir, no hay una coherencia. Entonces, así es la vida. Lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo siento tiene que estar conectado con la acción. Igualmente pasa con los miedos ocultos. Yo tengo que tener una acción gradual. ¿En qué sentido? Bueno, sencillamente yo enfrentarme a esos miedos con pasos pequeños, pero seguros. Por ejemplo, si yo tengo miedo a hablar en público, bueno, agarro un espejo y comienzo a dialogar y hablar
con el espejo. Y si no, buscarme una amiga, un amigo y hablar con él. Y cuando a medida que yo voy derribando esa barrera en cuanto a tener miedo a hablar en público, bueno, voy buscando grupos mucho más pequeños y voy aumentándolo. Y de esa manera yo puedo controlar esa ansiedad que me da o esa angustia o incluso eso que cuando a ti te toca exponer o hablar en público, el miedo te puede hacer hasta que se te vaya la voz. Eso pasa. Porque tienes ese miedo oculto, porque simplemente hay un trasfondo. La gente cuando le cuesta mucho hablar en público, le cuesta dialogar, les cuesta abrirse, es porque simplemente viene de una enseñanza donde tus emociones eran siempre reprimidas, eran silenciadas, no las podías ni decir, mucho menos sentirlas. Entonces tienes que trabajar en eso. Aparte de eso, otra cosa que puedes hacer para cómo liberar esos miedos, bueno, a través de la visualización y la liberación. ¿Qué hacemos acá? Bueno, también es fácil. Imagina que ese miedo que tú tienes, pero con un objeto. El objeto puede ser un globo o puede ser una piedra. Entonces tú visualizas ese miedo con ese objeto. En este caso, si agarro el globo, bueno, yo me imagino, visualizo ese miedo en forma de globo y yo comienzo a soltar y dejar ir. Y cada vez que usted ponga en práctica eso te va a ayudar. Como la técnica de la respiración, porque eso te va a ayudar a eso, a liberar esa carga emocional y mental, porque es fuerte, porque se conectan esas dos situaciones, de que no lo puedes sobrellevar. Entonces, a esa terapia fácil, visualización y liberación, con un objeto, del que tú quieras. Te mencioné un globo o una piedra por mencionar un ejemplo, pero puede ser lo que sea. Tú visualizas el miedo en este objeto y cierra los ojos y piensa que ese miedo se está yendo con ese objeto. Póngalo en práctica todas las veces que pueda. Cada vez que venga ese miedo, se le presente en su vida. ¿Ok? Y por último, la reprogramación de pensamiento. Esto es importantísimo, porque ¿qué pasa? Millones de seres humanos, independientemente de nuestras culturas, religiones, entornos donde nos desenvolvimos, nos criamos, nos formaron, son totalmente diferentes. E incluso usted puede venir en un hogar con las mismas enseñanzas y crianzas, 2, 3 hermanos, y cada quien actúa y cada quien tiene una perspectiva a la vida diferente. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su experiencia personal y eso muchas veces es subjetivo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aprender a reprogramar la mente porque millones de personas nos han educado y nos han formado a la hora de comunicarse son incorrectas, por lo menos el de preguntar. Nos da miedo hacer preguntas. Eso es una manera equivocada que nos han enseñado. O simplemente no tener cuidado con lo que vamos a decir. Entonces, muchas personas a la hora de comunicarse y de expresar no saben cómo hacerlo. O evitan no hacerlo. O muchas veces los comportamientos que tenemos son equivocados. Entonces, eso es importante, hacer una reprogramación mental. Porque ¿qué pasa? Millones de personas han crecido en hogares donde tuvo un cuidador, donde fue muy controlador o tuvo mucha violencia física o violencia verbal, donde subestimaron tu capacidad, tu inteligencia, tus habilidades, tus destrezas. A lo mejor no eras bueno ni en los deportes, ni en la matemática, ni en el inglés, o en el arte, o en la pintura, o en el baile. Entonces, si tú no te destacaste en ninguna área, a lo mejor creciste en un hogar donde ese padre siempre te ofendía de que no era suficiente bien, lo que tú hacías no era correcto, o te comparaba con otro hermano, o con un vecino, o con un primo. Entonces, si tú vienes de esas crianzas donde todo el tiempo subestimaron tu capacidad, tu inteligencia, porque a lo mejor fue limitada o no tenías eso, bueno, simplemente tienes que empezar a desaprender eso, a reprogramar tu mente, porque todos los seres humanos tenemos capacidad de hacer todo lo que queremos en la vida. Lo que pasa es que son esas creencias limitantes donde te condicionan y te han coartado a que tú hoy en día no seas el adulto que quieres ser. Y muchas veces es también por fidelidad familiar. Muchas veces haces cosas que realmente porque lo hace porque papá lo hizo o mamá lo hacía. No, aquí cada quien tiene que venir a cumplir sus metas y sus sueños. Nosotros no tenemos que estar haciendo nada, el sueño de mamá, de papá, del abuelo. No, usted viene a cumplir son las suyas. Y aprenda a tomar el control de su vida, a tener responsabilidad. Aprenda a madurar, a hacerse responsable. Y no viva pendiente de lo que opine y diga los demás. Eso no es problema suyo. El problema está en ti, en que saber lo que usted quiere, cómo lo quiere, hasta dónde puede llegar, qué es lo que quieres hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo sustituyo esas frases limitantes donde me enseñaron de que yo no era suficiente o que yo no tenía la capacidad o yo no tenía la destreza o yo era un inútil o yo simplemente no esté soñando con esas ideas absurdas, que eso no se va a cumplir, esas son banalidades. Entonces, toda esa serie de cosas, usted cambia esa frase
de su mente, comience a reprogramarla por afirmaciones positivas. Yo soy una persona segura, yo soy una persona capaz, yo soy una persona valiente, yo soy una persona que enfrento mis miedos, ellos no me controlan. Puedo tomar mis propias decisiones con confianza, creo más en mí, estoy segura de mí misma, de mí mismo. Esas son las frases que usted tiene que introducirle a su mente, porque recuerden siempre, el cerebro no sabe distinguir si algo es verdad o algo es falso, si algo es imaginario o es verídico. No lo sabe, no sabe diferenciarlo. Es simplemente lo que yo pienso y lo que yo siento. Si es negativo, es simplemente la reacción que vas a tener negativa. ¿Cuáles son esas reacciones negativas? A través de enfermedades físicas, mentales o emocionales, o los comportamientos. Entonces tenemos que reprogramar la mente de que cada vez que nos venga un pensamiento negativo o eso, una frase que nos enseñaron, una creencia limitante negativa hacia nosotros, empecemos a introducirles cosas que son maravillosas. Porque todos nosotros los seres humanos tenemos habilidades y tenemos destreza, tenemos luz y tenemos sombra. Yo lo estoy invitando a usted a que integre esa sombra. ¿Vale? Entonces, un tip muy práctico para concluir este tema. Recuérdense el diario de los miedos. Le puede poner el título Diario de los Miedos o Diario de Aprendizaje del Dolor. En este caso le vamos con todo el mío, pero en el suyo, en el caso suyo, usted le puede poner un título Diario de Aprendizaje del Dolor. Y usted comienza, cada vez que usted sienta ansiedad, angustia, depresión, duda o incluso resistencia, porque eso hace el ego, la parte mental, nos boicoteamos, nos saboteamos a no querer aprender cosas nuevas, porque usamos siempre la parte visual, la logística, la dualista, la parte mental, que si no lo veo, si no lo visualizo o a través de la experiencia. Entonces, la vida te también muestra de que hay otras formas de responder, otras formas de actuar en la vida. Hay otras cosas que realmente desconocíamos. Y las que son edificantes y constructivas las incorporé en mi vida y las que no, las desaprendo. Esa es la idea de adquirir el conocimiento, de escuchar información como esta. Que me nutran el alma, el corazón, mi mente. Y me libere esos miedos que por muchos años me han orientado mi guía. Y lo que me han hecho es puro daño, dolor y sufrimiento. Entonces es importante eso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces anota toda esa situación que estás viviendo o que viviste, esa emoción de ira, rabia, de impotencia, de venganza, de odio, de la que sea. Todos esos sentimientos de supervivencia que tienen millones de personas que no salen de ahí. ¿Por qué no quieres salir de eso? ¿Por qué te cuesta perdonar? ¿Por qué te cuesta soltar? Todo eso, esa creencia limitante que dijeron de ti. ¿Qué hay detrás de todo eso, de ese trastorno? Y eso hace que los miedos ocultos salgan a la luz y puedas trabajarlo conscientemente, porque eso que pasa, él está ahí en el hemisferio derecho, los miedos, los traumas y también están los talentos. Entonces usted tiene que hacerlo consciente. Él está en el inconsciente y tienes que hacerlo consciente e integrar esa sombra, esos miedos, esos traumas, sanar. Y recuerda que toda libertad emocional, bueno, comienza cuando yo realmente reconozco lo que a mí me bloquea, lo que me impide a ser feliz, a tener una vida mucho más armoniosa, equilibrada, a tener libertad y decidir liberarte de esto. No puedes seguir viviendo los años que te corresponda vivir conectado con esos miedos ocultos, con esas heridas, con esos traumas y no queriendo perdonar y soltar y liberarte. Entonces es ahora el tiempo, está en tus manos de liberarlo, de soltarlo. ¿Para qué? Para que puedas tener una mejor vida y así, de esta manera, usted pueda seguir con su desarrollo y crecimiento personal. Bueno, espero que le haya gustado esta valiosa información. Dale me gusta, suscríbete y dale a la campanita para que te avise cada vez que yo subo un tema tan interesante, edificativo y constructivo que te va a seguir ayudando para tu crecimiento personal. Así que vamos con todo lo que tú puedes, ¿vale?